11 de la mañana con 5 minutos, amigos de todo el país, muy buenos días. Estamos ya listos hoy sábado 28 de marzo para darles a conocer a ustedes, amigos de todo el país en cadena nacional de radio y televisión, cuál es el reporte último que nos presenta el gobierno nacional, las autoridades respecto a esta emergencia sanitaria que vive el país. Y en la mañana de hoy en esta cadena radial y televisiva nos enlazamos con el ECU 911. Allá está en Santiago Tarapuez, director nacional de riesgos del Ministerio de Salud Pública, y el ingeniero Juan Zapata, director del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. Autoridades, muy buenos días. Todo el país está pendiente de sus declaraciones la mañana de hoy. Iniciamos con usted, señor Tarapuez. El país le escucha atento sobre el último reporte respecto a los casos de COVID-19 en el Ecuador. Muy buenos días. Muy buenos días con toda la ciudadanía, estimados caballeros, estimado director, buenos días. Sí, bueno, procedemos a actualizar las cifras relacionadas con la situación COVID-19 en el Ecuador. Al día de hoy, las cifras que podemos presentar son 1.823 casos confirmados, 2.503 casos con sospecha, 48 personas fallecidas, 2.076 casos descartados de un total de 6.402 muestras procesadas. Las provincias que tienen mayor incidencia de la enfermedad se mantienen en Guayas con 1.345 casos, Pichincha con 161, Los Ríos con 60 casos y Manabí con 44. En cuanto a la distribución de las personas confirmadas como positivas para COVID-19, tenemos 1.565 personas en aislamiento domiciliario, es decir, personas que se encuentran con sintomatología leve o sin sintomatología, 113 personas hospitalizadas en estado estable y 94 personas hospitalizadas con pronóstico reservado. A los 48 fallecidos reportados tenemos un número adicional de 25 personas que están en un proceso de verificación e investigación que probablemente puedan ser, sin embargo no podemos aún concluir que hayan sido defunciones por COVID-19. Bueno, esto es las cifras que podemos mencionar hasta el momento en función de lo que hemos venido reportando y estamos abiertos a cualquier inquietud. Sí, inmediatamente vamos ya a dar paso a las preguntas que nos llegan, que nos envían los colegas periodistas de todo el país. La pregunta va dirigida para usted, señor Tarapuez. Ronald Soria de Diario Expreso le consulta: ¿cuántos muertos tienen registrados desde que inició la emergencia sanitaria que no estén relacionados a casos de COVID-19? ¿Y qué tanto esta cifra de decesos ha aumentado o disminuido en comparación con cifras históricas o anteriores a la declaratoria de emergencia sanitaria? Ok, buena pregunta. El número de defunciones que están asociadas a otras enfermedades continúa manteniéndose. Las cifras como Ministerio de Salud o como Sistema Nacional de Salud que tenemos, las estamos procesando aún. Esta información de vigilancia podríamos estarlas entregando en el transcurso del día, ese sería el compromiso. Sin embargo, para poner un ejemplo, tenemos que solo en el sistema o en el subsistema del Instituto de Seguridad Social tenemos desde el 1 de marzo hasta esta fecha 606 personas fallecidas por causas que no son de COVID. Solo en este mes tenemos 163 personas fallecidas por el resto de enfermedades del sistema respiratorio catalogadas como tal, que sería la principal causa de muerte en este mes, por otras que van por enfermedades cerebrovasculares, septicemia, enfermedades del sistema urinario, los traumatismos que aún siguen teniendo un impacto importante y las enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis, ¿no? Esto nos permite dimensionar el porcentaje alrededor del cual se estarían moviendo las enfermedades que aún siguen existiendo. Lamentablemente, el hecho de que estemos en esta situación no implica que el resto de enfermedades que impactan a la salud pública hayan desaparecido. De ahí tenemos tenemos que recalcar que nos encontramos frente a la alerta más grande en los últimos 5 años de dengue, por ejemplo,
en donde tenemos cientos de personas hospitalizadas en la región costa. Perfecto, damos también la bienvenida y saludamos muy cordialmente al ingeniero Juan Zapata, director del Servicio Integrado de Seguridad EQ91. Ingeniero, sin duda alguna han sido horas muy complicadas que ustedes como Servicio Integrado de Seguridad han vivido durante estas últimas semanas. ¿Cómo se está desarrollando el trabajo por parte de ustedes en brindar ese apoyo a la ciudadanía que quizás en momentos de tensión acuden hacia ustedes? Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todo el Ecuador. Efectivamente, esta institución fue creada para eso, para estar en los momentos difíciles, articulando emergencias. Nosotros, además de las 5 categorías de emergencias que normalmente estamos atendiendo los 365 días del año, como son gestión sanitaria, seguridad ciudadana, gestión de riesgos, tránsito, movilidad y respuestas municipales, ahora estamos atendiendo otros niveles de emergencia por, obviamente, esta situación sanitaria que está viviendo el país. Es por eso que nosotros hoy estamos recibiendo, por ejemplo, el tema de las aglomeraciones. Es decir, el país nos está llamando, los ciudadanos nos están llamando. Hasta el momento tenemos 9.723 llamadas de denuncias en lugares en donde se está superando lo dispuesto por el Código Nacional, que son las 30 personas. Por el tema de toque de queda tenemos 9.320 llamadas y 1.025 capturas de pantalla, porque recordemos que las 5.800 cámaras que están activadas las 24 horas del día están orientadas justamente a esto, al cumplimiento del toque de queda, y hemos tenido nosotros ya ese número en las cuales a través de videovigilancia nosotros detectamos este incumplimiento de esta disposición nacional y articulamos con Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional. Pero como le vuelvo a repetir, esta institución se creó para eso, estamos a la altura de las circunstancias, muy contento con lo que estamos haciendo en lo que respecta a la operatividad, pero también muy preocupados por lo que le está ocurriendo al país, pero sobre todo hemos detectado también a través de videovigilancia, especialmente en lugares cercanos a los mercados, que hay mucha aglomeración de personas y quisiera que eso ya cambie en esta semana, porque ahí amplificamos obviamente las posibilidades de contagio, pero le voy a insistir, un EQ 911 fortalecido, técnico, profesional, y estamos siendo base no solo del COE nacional, sino también de los COEs provinciales. En este momento el señor vicepresidente está en el EQ de San Borondón, por lo tanto nosotros tenemos que estar funcionando al 100% y así lo estamos haciendo. Gracias, ingeniero Zapata. Fabián Paredes, colega periodista de TCN Periodismo Digital, le transmite la siguiente inquietud. Hay mucho personal sanitario que se moviliza a pie en horas de la noche. El EQ 911 está coordinando acciones de seguridad con quienes se les ha denominado la primera línea. Por supuesto, nosotros tenemos en el EQ 911 personal de salud. Usted sabe que las instituciones articuladas nuestras son Policía, Fuerzas Armadas, Ministerio de Salud Pública, la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos, obviamente la gestión de riesgos y los agentes de control y de tránsito. En el caso del EQ, nosotros les estamos ofreciendo el transporte durante todo el día. Si nuestros funcionarios se movilizan en nuestros transportes, que estamos cumpliendo con las normas de bioseguridad, permanentemente se está desinfectando, permanentemente estamos colocando el tema de la mascarilla, si no nos suben a los transportes, los guantes. Tenemos que cuidar a nuestro personal, porque ellos tienen que estar 100% operativos. Esta institución no puede caer y sus instituciones articuladas, obviamente. Entonces, estamos cumpliendo con esas disposiciones en lo que corresponde al personal de primera línea que articula desde el EQ 911, y obviamente son las instituciones como Ministerio de Salud que toma esas recomendaciones también a los personales suyos que acuden hacia los diferentes hospitales y centros de atención emergente en este momento del Ecuador. Así que nosotros hemos tomado no solamente en el transporte, sino también en las instalaciones. Estamos cumpliendo con todo lo que nos recomiendan, no hemos escatimado esfuerzo alguno porque tenemos que asegurar a nuestro personal la salud y sobre todo que estén eminentemente operativos, porque en esta institución no podemos bajar un solo hombre en la parte operativa. Al contrario, estamos ejerciendo ya los planes de contingencia de personal administrativo capacitado que vaya y cumpla con algunos funcionarios que nos ha tocado, sí tengo que decirlo, ya colocarlos en cerco epidemiológico por prevención. No hemos tenido casos todavía complejos, pero sí por prevención, al igual que tenemos los planes de contingencias por si tenemos que cerrar algún centro, cómo haremos los enrutamientos con los otros centros, porque las articulaciones de emergencias no pueden pararse, o inclusive cómo saldríamos a otros lugares a seguir cumpliendo con nuestra misión. Entonces, en ese sentido, gracias por la pregunta y hemos tomado todas las definiciones del caso, porque mire, en gestión sanitaria normalmente es del 12%.
Hoy nos ha crecido el 222%, es decir, estamos nosotros en un 24%, es decir, de 10.531 que teníamos en una semana tipo, hoy estamos con 77.231 atenciones en gestión sanitaria. Por eso mi saludo cariñoso al Ministerio de Salud y a todos quienes están trabajando en este tema y obviamente a los funcionarios del ECU 911. Perfecto, ingeniero. Gracias a su gentileza. María José Aguilar de Radio Visión de Quito le hace la siguiente pregunta al señor Santiago Tarapuez. ¿Cuáles son las cifras de los fallecidos dentro de los casos con sospecha de COVID-19? Muchas personas han presentado los síntomas y no han logrado acceder a realizarse la prueba. Sí, en efecto, anteriormente mencioné que teníamos 25 casos que están en sospecha, ¿no es cierto?, de estas defunciones. Y bueno, de igual manera, relacionando a lo que había mencionado anteriormente, existen las enfermedades por las que fallece la gente, lamentablemente siguen existiendo. La gente va a seguir falleciendo por muchas de estas causas. Muchas de estas causas tienen incluso sintomatología parecida a la que provoca esta enfermedad en la que nos encontramos actualmente. Las neumonías por otras entidades per se son muy parecidas como tal. La hipertensión o los fallecimientos por patologías cardiovasculares como hipertensión, etcétera, podrían tener súbitamente un inicio de una dificultad respiratoria, etcétera. Entonces, hay muchas entidades patológicas que podrían presentar una sintomatología similar a la que presenta esta nueva enfermedad y por ende son pacientes en donde los profesionales analizan el caso, analizan la historia clínica, se entrevistan con los familiares con la finalidad de poder determinar si cumple esta definición de caso y poderle poner como un caso positivo o categorizarlo como un caso probable, ¿cierto? Pero luego de hacer este análisis, nuestros profesionales, los profesionales del sistema de salud, en conjunto con otro tipo de profesionales como son los del sistema de medicina legal, determinan si en realidad se trata de un caso que sea positivo para COVID, que puede ser o que es probable para COVID porque hay una definición de caso o puede descartarse como tal, y esas son las cifras que nosotros desplegamos e informamos a la ciudadanía, ¿no? Perfecto, gracias. Andrea Salazar de Diario El Mercurio de Cuenca, también para usted, señor Tarapuez, le consulta lo siguiente. La alcaldesa de Guayaquil pide transparencia en los datos de fallecidos y contagiados en la ciudad de Guayaquil. ¿Qué es lo que está pasando? Le pregunta ella. Los ciudadanos también evidencian congestión en el sistema de salud y tienen a varios de sus familiares que han fallecido en sus casas sin ser retirados todavía. Así es, en efecto, el proceso de levantamiento de cadáveres es un proceso que amerita un procedimiento que está enmarcado en una normativa particular, porque tenemos que comprender que todo fallecimiento que se produce fuera de un establecimiento de salud amerita un proceso de investigación probablemente. Si se determina que es una cuestión clínica, se emite, por ejemplo, un certificado médico que facilita la suscripción del acta de función y el levantamiento del cadáver, etcétera. Adicionalmente, hemos tenido también un fenómeno social en esta ocasión que no habíamos tenido anteriormente, como es que muchas de las personas, y hay que decirlo, han abandonado a los cadáveres. Tenemos reportes de aquellas cosas que en los hospitales, por ejemplo, los familiares o las personas allegadas se han desentendido totalmente de los cadáveres, y eso ha meritado que este proceso se congestione adicionalmente. Sin duda, los servicios de salud están sometidos a una presión adicional y es por eso que nosotros llamamos a la ciudadanía a ser consciente de las medidas que se están implementando a detener la propagación del virus. Sabemos que en Guayaquil la situación está complicada, los servicios de salud están teniendo una carga fuertísima, y por eso llamamos también a que las personas que tengan sintomatología leve o que no tengan sintomatología permanezcan en su casa. Esto va a determinar, por un lado, que no se continúe la transmisión o se detenga la transmisión del virus, y por otro lado, en alivianar un poco también la carga que están sufriendo los servicios de salud. Ingeniero Zapata, el servicio del Sistema Integrado de Seguridad ECU 911
está habilitado para los casos que relacionaba el Director Nacional de Riesgos del Ministerio de Salud, es decir, de familias que registren a parientes fallecidos puedan reportar al ECU 911 para el auxilio que sea del caso. ¿Se puede establecer ese mecanismo? ¿Hay algún protocolo al respecto? Así es. Nosotros, obviamente, somos el ente articulador y el Ministerio de Salud Pública, al igual que la policía, son instituciones articuladas. Nosotros tenemos dos tipos de protocolos desde que empezó esta emergencia. Nosotros hablamos del código ESPI, que tiene que ver y está relacionado con el COVID-19. Tenemos 6.391 atenciones que hemos generado, es decir, articulaciones ya con protocolo con Ministerio de Salud para personas que nos generan los requerimientos, independiente obviamente al 171, porque todos somos soportes, todos somos un trabajo en equipo. De hecho, del 171 ya en algunas circunstancias nos estarán derivando al ECU 911. Sin embargo, hemos tenido ya 6.391 atenciones, es decir, ya evaluadas por un médico y que requieren la aplicación de un determinado recurso. Y en el tema, efectivamente, de cadáveres, también hemos tenido requerimientos ciudadanos y lo que hacemos nosotros es articular con la institución que corresponde. Por eso también es fundamental, y aprovecho esta oportunidad, de que el buen uso de la línea, que las líneas del ECU 911 estén 100% activas y operativas, porque eso nos permite que tengamos mejores tiempos de respuesta. Pero también me suma a lo que dice Santiago, hay que tener una corresponsabilidad. Entonces, cuando tenemos esos requerimientos, nosotros estamos coordinando con Ministerio de Salud Pública, con Policía Nacional, porque son las dos instituciones que están actuando en este sistema. Y les vuelvo a insistir, la operatividad del 911 mucho depende de ustedes. No puede ser posible de que cada 10 llamadas, prácticamente 6 son de mal uso de la línea. Si nosotros estamos en una emergencia, requerimos todos nuestros recursos al 100% a la disponibilidad de la comunidad. Entonces, por favor, esos juegos a la línea, ya no hacerlo de manera irresponsable. Nosotros de manera aleatoria vamos a hacer ya las denuncias correspondientes. Hasta el momento hemos suspendido 5.900 líneas, pero no se trata de sanciones ni de suspensiones, se trata de una conciencia ciudadana que estamos actuando sobre una emergencia que requiere la unión de todo un país. Gracias, ingeniero. Seguimos con las consultas de los colegas periodistas que han participado sus consultas para esta rueda de prensa virtual. Paul Fernández de Pichincha Universal le consulta a usted, señor Santiago Tarapuez. ¿Se tiene un estimado de cuándo se alcanzará el pico de contagios en el país y desde cuándo se verán los primeros resultados por las medidas de restricción adoptadas? Ok, bueno, los picos dependerán del comportamiento que podamos tener de la enfermedad, del periodo o del rango de transmisión que tengamos la enfermedad. Las medidas precisamente que se han adoptado son para detener la tasa de propagación del virus. Por ende, todo esto dependerá de cómo apliquemos estas medidas y cómo logremos detener la propagación del virus. Si la propagación del virus está sin control, no adoptamos las medidas, etcétera, podemos tener un pico muy alto y muy pronto, ¿sí? Lo que determinará que los servicios de salud puedan llegar a colapsarse a nivel nacional. Lo que estamos haciendo con estas medidas es que este pico de casos no sea tan agresivo, no sea tan agudo, no sea tan fuerte para que nos permita a los servicios de salud poder responder de una manera adecuada. Y ustedes habrán escuchado mucho que se habla del término de aplanar la curva, ¿cierto? Lo que pretendemos es que precisamente este pico no sea tan agresivo, no suba la curva de una manera tan abrupta para poder poder responder adecuadamente con el sistema de salud que nos vemos comprometidos. En ese sentido, podríamos hablar de que, o mejor dicho, depende de esos escenarios, depende de cómo se implementen las medidas, cómo las adoptemos la sociedad las medidas para que podamos tener una curva mucho más aplanada, mucho más prolongada, para podernos permitir la reacción de los servicios de salud, del sistema sanitario en general. Esto depende mucho de las decisiones gubernamentales que se han adoptado, pero también depende muchísimo de la corresponsabilidad ciudadana. Por favor, manténganse en sus casas. Esto es lo que estamos intentando realizar, ¿no? Que la curva, que el pico no sea tan abrupto para poder responder de una manera adecuada. Señor Tarapuez, en referencia al tiempo, nada más brevemente nos hace la siguiente consulta María Teresa Flores de El Vocero. ¿En la provincia de Los Ríos el virus ya es comunitario?
En la provincia de Los Ríos aún no tenemos, no hemos determinado las variables para poder definir que la transmisión sea comunitaria y sostenida. ¿Qué implica esto? Cuando nosotros hacemos la determinación epidemiológica, analizamos algunas cuestiones. Por ejemplo, que el crecimiento de los casos sea exponencial, sea importante, como ha sucedido en Guayas, como ha sucedido en Pichincha, pero además de esto, que tengamos captando casos a los cuales no se les encuentra un vínculo epidemiológico con diferentes o con casos que hayan sido importados. Recordemos que esta es una enfermedad que proviene del exterior y cuando existe o se puede determinar un vínculo con esas personas que fueron los casos primarios o los contactos de estas personas, lo que nosotros llamamos cadena primaria, secundaria, etcétera, si no podemos correlacionar o encontrar un vínculo con esas personas, ya se habla que existiría una transmisión comunitaria como tal, porque ya no podemos correlacionarlo nuevamente con la cadena primaria o secundaria, con los casos originarios, para ponerlo en otro sentido, ¿no es cierto? Ahí es cuando se determina o nosotros tomamos la decisión de manifestar que ya existe una transmisión comunitaria. En las provincias que no son Pichincha y Guayas no hemos tenido aún esa definición, porque aún continuamos determinando o encontrando un vínculo, por un lado, con estas cadenas primarias o secundarias, y por otro lado, porque el crecimiento de casos no ha sido exponencial como en el caso que hemos tenido Guayas y Pichincha. Perfecto, gracias autoridades. Y antes de despedir esta cadena nacional con esta rueda de prensa virtual, su mensaje final, autoridades, para todos los ecuatorianos que les están viendo y escuchando a nivel nacional, y sobre todo para usted, ingeniero Zapata. Nos llegan reportes de que a esta hora existe bastante aglomeración de personas en los centros de abasto, en los supermercados, en los mercados, sobre todo de la capital, gente que está ingresando sin mascarillas, sin guantes, y justamente ese es el llamado que están desobedeciendo a las autoridades, que han hecho énfasis en tomar en cuenta con estas medidas de seguridad. Su mensaje final, autoridades, por favor. Bueno, primeramente agradecerle por la oportunidad, decir al país que aquí existe un solo camino. El camino de los que no nos podemos quedar en casa, estar al servicio de las emergencias, y el camino de los que sí pueden hacer, lo hagan. Es fundamental el quedarse en casa. Estos días son absolutamente críticos y ese es el aporte que tenemos que hacer. No puede ser posible que la desobediencia nos dé bastante dolores de cabeza, y le digo porque estamos permanentemente mirando las cámaras a nivel nacional. Entonces, ese concepto, un mensaje de unión. Yo creo que el trabajo en equipo siempre garantiza la consecución de los objetivos comunes, y aquí tenemos que ser un solo equipo, que es el Ecuador. Nuestro enemigo es el virus, no la desobediencia, como decía el vicepresidente, y nosotros como mecanismos e instituciones de prevención y respuesta estamos dando el 100%. Espero que la comunidad dé lo suyo y evitemos. Son días absolutamente críticos, así que quédese en casa, y sobre todo, el mensaje final, haga buen uso de la línea, porque necesitamos el 100% de los recursos para que estén justamente al servicio de quien lo necesita. Perfecto, gracias a las autoridades. De Santiago Tarapuez, director nacional de riesgos del Ministerio de Salud Pública, y al ingeniero Juan Zapata, director del Servicio Integrado de Seguridad ECU 91. Gracias por su participación en esta cadena nacional con esta rueda de prensa virtual. Y ustedes, amigos que nos han visto y nos han escuchado, nosotros volveremos en cualquier momento. Muy buenos días.